5 consejos del apóstol Pablo para nuestra vida cristiana. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí lo vieron en el grupo? La hermana Nelly respondió. ¿Sí lo vieron? Amén. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Hoy yo se los voy a leer, hermanos. En la nueva versión internacional dice: aunque espero ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse, dice Pablo, y esta traducción lo tradujo de esta manera: sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En la Valera, la Reina Valera dice: sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y la Biblia, y en especial el Nuevo Testamento y las cartas paulinas, las cartas de Pedro, la carta de Santiago, cada una de estas cartas son instrucciones que los hombres de Dios, o estos hombres de Dios, hicieron o dieron, inspirados obviamente por el Espíritu Santo del Señor, instrucciones para la iglesia. Esas instrucciones que la iglesia primitiva, y no solo la iglesia primitiva, sino la iglesia del segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, hasta nuestro tiempo, iban a necesitar instrucciones que la iglesia iba a necesitar, y por ello el Espíritu Santo los inspiró a ellos para que les escribieran a los hermanos en diferentes lugares donde estaban. Recuerden que cada carta tiene un propósito, y en la carta y en el propósito hay una instrucción. Por ejemplo, lo que acabamos de leer es la carta que le escribe Pablo a Timoteo, su primer capítulo, su primera carta, capítulo 3, versículos 14 y 15, en donde le dice: yo quiero ir a verte pronto, pero te escribo porque si tardo en ir, de esta manera vas a saber cómo conducirte, cómo comportarte o cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea que siempre vemos a estos hombres de Dios con una diligencia en enseñar y guiar al pueblo del Señor, para que el pueblo del Señor y todos los nuevos que iban adhiriéndose a la iglesia de Cristo supieran cómo vivir el evangelio, cómo vivir en lo que se llamaba iglesia, que para ellos era nuevo, qué era la iglesia, y saber cómo comportarse en la iglesia. Y cuando hablamos cómo comportarse en la iglesia, no nos está refiriendo a un salón, sino siendo iglesia, en mi casa, en el trabajo, en donde esté. Cómo conducirme, cómo vivir, qué hacer en las diferentes situaciones. Y el apóstol Pablo, hermanos, es uno de estos hombres que muchas instrucciones dio a la iglesia. Muchas instrucciones. A la iglesia en Corinto, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia en Roma, y a los ministros que de alguna manera él permitió que siguieran o puso para que siguieran ese trabajo del ministerio, del santo ministerio. Dentro de todas estas instrucciones, hoy quiero tomar 5 consejos que el apóstol Pablo da, y que lo podemos ver en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos todos allá. Vuelvo y digo, las cartas están repletas de consejos y de instrucciones de cómo conducirnos en la iglesia, en la casa de Dios. Pero voy a tomar 5 consejos que están aquí en este capítulo
Hay muchos más, pero quiero hablar de 5, que creo yo que con estos 5, entendiéndolos, podríamos decir que es el éxito de la vida de un cristiano. Entendiéndolos y viviéndolos. Hermanos, al igual que Pablo, al igual que Pedro y al igual que todos estos apóstoles, yo creo que la preocupación hoy en día de los ministros, de hombres que Dios ha llamado a estar frente a una iglesia, es la misma. Es una preocupación por instruir. Estamos preocupados por instruir de la manera correcta al pueblo de Dios. Estamos preocupados, los ministros, en especial yo les puedo hablar, me preocupo y pienso y medito y oro y le digo, Señor, ayúdame. ¿Cómo instruyo a la iglesia? ¿Cómo guío a la iglesia? ¿Cómo le enseño a la iglesia? ¿Qué le hablo a la iglesia? ¿Qué tiene que saber la iglesia? Oro para que la iglesia, cuando reciba la instrucción, se base en esa instrucción. Porque si uno da una instrucción es para que las personas caminen sobre esa instrucción, ¿cierto? Si a usted le dan una guía, un mapa y le dicen punto 1, 2, 3, 4 en lo que usted tiene que caminar del mapa, hermana María José, se me sienta, me hace el favor. Si a usted le dan un mapa con todos estos puntos, ¿qué tiene que hacer usted? Irse punto a punto, ¿cierto? Punto a punto en el mapa para poder llegar a lo que quiere llegar. Pero si se salta, la cosa se pone complicada, ¿sí o no? Asimismo, la iglesia necesita instrucciones y esto es la Biblia, el manual, el libro que instruye nuestras vidas. Pero Dios ha puesto a hombres, hablándolo de los pastores, porque también hay mujeres que son una tremenda ayuda en la iglesia, son la ayuda idónea, pero ha puesto a hombres como los dirigentes para que guíen al pueblo, para que guíen la iglesia. Vamos a mirar entonces esos 5 consejos del apóstol Pablo. ¿Cuál sería la finalidad de estos consejos y cualquier consejo que reciba usted en su vida? ¿Cuál sería la finalidad? Vivirlos. Vivirlos. Qué cosa tan tremenda, hermanos. Vivir lo que Dios nos dice que vivamos. Y yo creo que ahí radica el problema. Ya en nosotros el problema no es el pecado, porque ese problema tuvo solución, que es Cristo el Señor. ¿Sabe cuál es el problema que yo veo hoy en día en las iglesias del Señor? Que apliquen lo que Dios les habla, que vivan lo que Dios les habla, o que vivamos lo que Dios nos habla, pongamos por obra. No ser solo oidores, sino hacedores de lo que oímos. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Aquí vamos a encontrar los 5 consejos. Lo voy a leer de corrido y ya lo desglosamos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora quiero, hermana, nueva traducción viviente, que me lo ponga en la nueva traducción viviente, y me voy a guiar con esta traducción que me parece más explícito de la manera que lo enseña, que lo habla. ¿Esa es la nueva traducción viviente? Versículo 11. Esa es. Aquí en estos 2 versículos que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos que están en Roma, vamos a ver 5 consejos del apóstol para la vida de un cristiano. 5 consejos. Y ahorita mientras cantábamos, pensaba yo en lo que cantábamos prácticamente los 5 consejos. Imagínense. Porque el primero era: usa mi vida, Señor. ¿Se acuerdan? Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. El primer consejo que el apóstol Pablo da a la iglesia, bueno, dentro de lo que estoy desglosando como 5 consejos, el primero que voy a extraer de estos 2 versículos es: no sean nunca perezosos
y unido a esto, más bien trabajen con esmero. Primer consejo. No sean, apúntenlo, primero, no sean nunca perezosos. Y si no trajo libreta, apúntenlo en el corazón, que no se le olvide mañana, porque mañana le va a dar pereza y necesita escuchar esto y recordarlo para que deje la pereza. No sean nunca, dice en esta traducción, nunca perezosos, más bien trabajen con esmero. Y es un consejo que le está dando el apóstol a los hermanos de la iglesia en Roma, y no tanto les está hablando acerca del trabajo secular, porque yo creo, hermano, que para el trabajo secular no hay tanto afán de que se le diga al hombre o a la mujer no sea perezoso, trabaje, aunque en una de las cartas a los tesalonicenses el apóstol escribe que el que no trabaje no coma, pero no era que no trabajaran por pereza, era que algunos habían dejado sus trabajos para dedicarse a la oración, a la lectura, al estudio, porque decían ya el Señor viene en estico, ¿para qué trabajar? Entonces el apóstol le dice, no, deben trabajar, porque no trabajan, ¿cómo van a comer? ¿Quién los va a sostener? ¿Quién les va a dar alimento? Pero en este texto no se está refiriendo a ese tipo de trabajo secular, porque yo creo, hermanos, que para ese tipo de trabajo nosotros no necesitamos que nos animen. Más bien la misma necesidad continua que tenemos nos hace trabajar, nos anima o nos obliga a trabajar. Entonces, a lo que se refiere el apóstol Pablo en este primer consejo que estamos extrayendo de estos dos versículos, es al trabajo en la iglesia, es al trabajo como equipo eclesiástico, es al trabajo que debemos hacer como hijos de Dios. Porque a veces pasa que hay quienes piensan que la iglesia solamente es un lugar bonito con rótulo, llego, me bautizo, digo que soy cristiano, me siento, escucho, me voy para mi casa y después vuelvo, y esa es la rutina, cuando a eso no es lo que el Señor nos ha llamado a que hagamos. La Biblia nos enseña que Dios nos llamó, sí, del mundo, nos llamó del pecado, nos llamó de una vida vaga y vana, pasajera en la que vivíamos, nos salvó, nos limpió, nos transformó, pero en ese llamado de salvación también nos llama al servicio, nos llama para que trabajemos por su obra, para que trabajemos con esmero, como dice esta traducción, para que trabajemos con entrega, para que trabajemos en lo que requiera de trabajo la iglesia. Hermano, la iglesia del Señor abarca muchas áreas importantes en las cuales los creyentes deben saber cuáles son sus áreas y trabajar en ellas. Hay mucho por hacer dentro del pueblo de Dios, hay mucho por hacer dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué es lo triste? Que a veces trabajamos más duro en lo secular que en la obra de Cristo. Y lo secular, y yo he venido enseñando todos estos días, que eso que son añadiduras, eso se acaba. Lo secular termina, el trabajo se cambia. Usted puede estar trabajando en algo muy bueno y mañana no. Y a veces nos esmeramos tanto, y está bien, hay que hacerlo, hay que trabajar duro para poder comer, para poder cumplir con las obligaciones. Pero la obra del Señor es que ya no somos mundanos, ahora somos cristianos, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos obligaciones y deberes dentro de la iglesia de Cristo, no con el pastor, no con un rótulo, aunque al ser parte de esta iglesia estamos bajo esa administración. Pero yo le hablo de un deber y una obligación más alta, y es con Dios. Ese cuentico que no, yo soy hijo de Dios y Él es mi Dios y ya, pero estoy en la iglesia y hago lo que quiera, eso no es de Dios. Yo tengo el deber de servir dentro de la iglesia de Cristo. Eso es como las milicias, los militares. Si aquí en este país se volteara este país de una manera fuerte, ¿qué hace el gobierno? ¿Llaman a qué? ¿Ah? Reservas. ¿Y las reservas qué son? Todos los que ya no son, pero que eran, venga. Y aún el que nunca ha sido, coja un arma, mijo, y hágale, también para el monte. Y en la Constitución está diciendo,
eso lo tiene que hacer si hay una guerra y se enfrenta a una guerra y necesitan más soldados. ¿Sí o no? Y no es que si quieren, tienen que hacerlo. Ahora nosotros como ejército del cielo, ejército de Cristo en esta tierra, para librar batallas espirituales y para ir por las almas, hermanos, nosotros estamos llamados a trabajar en la obra de Cristo. Cristo vino, hizo una obra en esta tierra llamada iglesia. Él la edifica y Él la funda, pero a la iglesia misma, a través de la historia, nos va enseñando, nos va instruyendo, primero cómo vivir nosotros, pero también nos va diciendo qué hacer en la obra, qué hacer en la iglesia, y debemos trabajar. No con pereza, pero a veces hasta para leer la Biblia nos da pereza, y eso no es trabajo. Oiga, eso no es trabajo, eso es necesidad. Orar nos da pereza y eso no es trabajo, eso es necesidad. Venir a un culto nos da pereza y eso ni siquiera es un trabajo que el Señor esté diciendo, deben trabajar en la hora, vengan al culto. No, el congregarnos hace parte de la vida cristiana. Es una necesidad, pero ya el trabajo arduo dentro de la iglesia, el trabajo para ir por las almas, el trabajo para seguir edificando el lugar en donde los santos se han de congregar, en donde nuestras familias han de llegar algún día. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que decir: cojamos la pala, cojamos el hacha, cojamos la pica, cojamos toda herramienta que tengamos que coger y a trabajar en la obra, a trabajar, a edificar cada día más para la obra. Que los hermanos de evangelismo les van a decir: hermanos, tenemos un evangelismo. Que lo hagan ellos porque ellos son los de evangelismo. No, eso hace parte del trabajo en la obra. Ay, pastor, yo estoy muy viejo para ir. Hermanos, nadie está viejo para ir, ni nadie está joven para ir. Ya si la salud del anciano no le da, no vaya. Pero si la salud del anciano le da, vaya. Porque hace parte del trabajo en la obra de Cristo. Ay, que van a ir a un parque y van a predicar. Vamos a dejar ir a un grupo de 4 hermanos nomás porque son los directivos. No, toda la iglesia se une, toda la iglesia trabaja, toda la iglesia va, toda la iglesia está predicando, toda la iglesia está orando. Eso hace ya parte del trabajo en la iglesia. Y eso dice Pablo a los hermanos: no perezosos, o nunca, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero. Segundo, y sirvan al Señor con entusiasmo. Oiga, trabajen con esmero y sirvan al Señor en ese trabajar. Y uno aquí trabaja para el Señor no por dinero. Hermanos, realmente la paga ya la dio el Señor. Y la paga no es plata. La paga fue la salvación de nuestra alma. Esa fue la paga. Él pagó el precio, Él pagó por nuestro rescate. Aquí nadie debe hacer un trabajo para la obra del Señor esperando a cambio dinero, ni el pastor mismo. Que la Biblia habla que el obrero es digno del salario, sí, pero tampoco un obrero debe trabajar por salario en la obra de Cristo. ¿Sí ve? Ni un creyente. Vea, la hermana Estela, ella es la que nos ayuda a acomodar el salón siempre. En estos días me le acerqué y le dije: hermanita, lleve. No, pastor. No, hermana, lleve. No. Y ahí me corrí, yo era detrás de hermana. Y digo, no, y no me recibió. Pero ella es digna de recibir algo. Ella es digna de recibir algo. Y alguien dirá: ay, ¿por qué? Pues venga, entonces que diga por qué y hágalo. Es digna de recibir algo. Pero aunque es digna de recibir algo, porque el obrero es digno de un salario, ella sabe a quién le está trabajando. Y ella sabe por qué viene y trabaja para el Señor,
para la obra, y me imagino que ellas barriendo, trapeando, limpiando y diciendo esto para que la gente llegue todo limpio, todo aseado, todo bonito, y así encontramos el lugar aseado, limpio y bonito. Eso hace parte del trabajo y lo hace con entusiasmo. Por eso dice, sirvan con entusiasmo, sirvan con deseo, sirvan con ganas. Imagina a la hermana llegar aquí, ay, me toca ir a hacer el aseo y coger el trapeador y ay, Dios mío, pero el pastor, ¿qué? ¿Por qué no baja él o la esposa que están arriba? No. O que se convoque aquí lo que estaba diciendo, evangelismo, y los hermanos, ay, qué pereza, nunca perezosos, ir a evangelizar, yo tengo tantas cosas que hacer en la casa. ¿Y no será que Dios un día usó a alguien para que también te evangelizara y llegaras también a la iglesia? ¿Qué tal que a esa persona le hubiera dado pereza para ir a hablarte a ti? Es que nosotros nos volvemos egoístas. ¿Cómo llegamos? Porque Dios usó a alguien o algo para que llegáramos. Pues eso mismo quiere hacer Dios con nosotros, usarnos a nosotros para que otros lleguen al Señor, para que otros vengan. Por eso Pablo dice, y sirvan al Señor con entusiasmo. Manos, ¿cómo no va a servir uno con entusiasmo? Vea, hermanos, alguien podrá pensar de los pastores, un pastor pararse allá, por ejemplo en el caso de nosotros aquí, miércoles, domingo, y si le habla por alguien, le habla por a otra persona, y palabra, y palabra, y palabra. Para mí esto es una pasión. Yo le sirvo a Dios con toda mi alma, con pasión, con entusiasmo, con mi vida. Vea, yo aquí me he parado a veces, hermanos, afligido, triste, con preocupaciones como cualquiera. Es que no va a pensar que el pastor es el ángel que huele y no tiene problemas. A veces a los pastores los ven como, oh, ángeles. Ángeles los que están con el Señor y otros que cayeron en desgracia. Nosotros somos hombres de carne y hueso como lo es usted. Nos da también miedo, nos dan temores, nos dan preocupaciones, nos afligimos, lloramos, reímos, igual. Pero no importa, pase lo que pase. Mi esposa es testigo, mi hija también, que aquí me he parado y donde he estado y con entusiasmo, con todo mi corazón le sirvo al Señor. Nunca, hermanos, nunca con desmero, por no, ¿cómo diría la palabra ahí? Con tristeza, desánimo. Con desánimo. Yo tengo que predicarle a esta gente hoy. A ver, abran las Biblias. No, porque esto no es mío, esto es de Dios. Y yo diría algo, si alguien algún día le va a servir al Señor con tristeza, no, ni se pare a servirle a Dios. Que un evangelismo, ni venga por acá, después dele cuenta al Señor. Porque hay que servirle a Dios con entusiasmo, con entrega, con pasión, con amor, con fervor. Tercero, por eso digo que las canciones están como muy conectadas. Pues hay otra canción que dijo, esperar en ti, difícil sé que es. Pero miren el tercer consejo que nos va a dar Pablo de estos dos versículos. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Mire, vaya conectando desde el primer consejo, segundo, ahorita el tercero. Y está diciendo, alégrense. ¿Y por qué tenemos que estar alegres, iglesia?
¿Por qué tenían que estar alegres esos hermanos allá en Roma que Pablo les estaba escribiendo? Porque ellos hace 2000 años tenían que una esperanza segura. ¿Y cuál era la esperanza segura de los hermanos en Roma hace 2000 años atrás? ¿Cuál? Que el Señor vendría por ellos, que ellos se irían en las nubes para la eternidad con Cristo. Esa era la esperanza segura que tenían ellos. Y han pasado 2000 años, ellos ya se murieron. Ahora estamos usted y yo. Y le pregunto, ¿ya vino Cristo? Pero ¿sabe algo? Esos hermanos se murieron con esa esperanza. ¿Y sabe otra cosa mejor? Si hoy viniera Cristo, los primeros que van son ellos. Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, entonces, tomémoslo para nosotros. Debemos estar alegres, no tristes. Pero pastor, y si hay cosas que nos ponen tristes, pues llore, pero alégrese. ¿Cómo así, pastor? Si usted es humano, si le pegan un puño aquí, uno le duele y hasta llora. Llore, pegue la chillada y después acuérdese de la esperanza y ay, gloria a Dios, qué esperanza tan gloriosa que tengo. No podemos mezclar lo humano con lo espiritual. Debemos separar lo uno de lo otro para que en cada área lo vivamos como debemos vivirlo. Entristezcase cuando tenga que entristecerse en su vida humana, pero manténgase alegre por la esperanza segura que tiene. Porque esta esperanza que nosotros tenemos, dice el Señor, no avergüenza. Nosotros tenemos una esperanza bienaventurada y es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza de esta iglesia, que Él un día se manifestará y entre las nubes arrebatará a su pueblo y nosotros nos iremos con Él en las nubes. Esa es la esperanza de una gloria eterna. Esa es la esperanza de una vida eterna. Imagínese usted, hermano y hermana, que camináramos todos los días de nuestra vida pensando en esa esperanza. Me golpearon, pero veo la esperanza. Llegó la preocupación, me aflijo, pero veo la esperanza. Vienen las aflicciones, vienen las tribulaciones, no importa, pero sigo viendo la esperanza. Sigo viendo que Él viene por mí. Sigo esperando su venida. ¿Cómo viviéramos? Y eso es lo que Pablo está diciendo en el tercer consejo. Alégrense. Alégrense en la esperanza segura. Examinémonos. Si vivimos así. Se levanta usted su día a día y tiene la esperanza segura frente a usted y se alegra por esa esperanza siempre, continuamente. Qué bueno uno poder tener como algo aquí que saliera y un papel aquí que le dijera: recuerda tu esperanza. Y para donde uno caminara, recuerda tu esperanza. Así, papel, toda la frente, recuerda. Y pasó lo que pasó. Y entonces uno, mire qué es lo que pasa cuando las dificultades vienen, nos hacen desviar la mirada, ¿no? Uno mira y pero uno, sea como sea, tiene que volver a mirar al frente. Recuerda tu esperanza. Recuerda tu esperanza. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Recuerda tu esperanza y alégrate en tu esperanza, porque tu esperanza es segura. Es segura. Pase lo que pase aquí, voltees este mundo al revés, póngase todo patas arriba. Venga maremotos, terremotos, epidemias, pandemias, que el diablo se despeluque, que los demonios se alboroten, pase lo que pase, la esperanza de la iglesia es segura. Segura. Usted sí lo entiende, hermano. Viva, camine con eso. Segura. Mi esperanza es segura. Pero si uno habla de esperanza, estamos hablando no de doña Esperanza, ¿no? De algo que se espera. ¿Y qué pasa cuando algo se espera? Hay que tener paciencia. Por eso el cuarto consejo que dice: tengan paciencia en las dificultades.
Tengan paciencia en las dificultades. En la Reina Valera dice, sufridos en la tribulación. Y aquí dice, tengan paciencia. Alégrense por la esperanza segura que tenemos y tengan paciencia en las dificultades. Y me gusta esta traducción, porque cuando decimos sufridos en la tribulación, la gente dice, sí, pues suframos en la tribulación. Pero aquí está diciéndonos el Señor, y es, tengan paciencia en las dificultades. ¿Y sabe por qué? Alguien que me diga por qué dice Pablo, tengan paciencia en las dificultades, después de decirnos, alégresen en la esperanza segura que tienen. ¿Por qué paciencia en las dificultades? Porque en la dificultad lo primero que pasa en una persona es el desespero. Y el desespero es lo contrario, es el antónimo al esperar, a la paciencia. Piensen, pensemos todos los que estamos aquí cómo hemos actuado en una dificultad. ¿Cómo hemos actuado en una dificultad? Con desespero. Y a veces el desespero nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer, alejados de la instrucción divina. Pero el Señor está diciendo, hey, cuarto consejo, iglesia, tengan paciencia cuando vengan las dificultades. O sea que nos van a llegar dificultades continuamente. Es que, hermanos, nosotros somos muy desmemoriados. Yo no sé, yo en vez de dar café aquí, a mí me va a tocar dar vitacerebrina. En las mañanas, cuando encontremos el desayuno, es empanada con vitacerebrina, para que tengamos buena memoria. ¿Por qué digo esto? Alguien de los que esté aquí que me levante la mano con sinceridad, que quizás esté pasando por una dificultad fuerte en su vida, familiar, emocional, alguna dificultad fuerte. El varón, gracias, listo. Mire, él de una manera sincera levanta la mano y dice, estoy pasando, y usted también, listo. Estamos pasando una dificultad fuerte, brava. ¿Cierto que en esa dificultad vienen tristezas? Desesperos. Pero yo les voy a mostrar algo aquí. Y todos los que no levantaron la mano, que quizás están en las mismas, escuchen. Les voy a mostrar algo aquí. No miremos ahorita la dificultad. No la miren. La dificultad es la presente, la que tienen. Olvídese por un momento de esa dificultad, por brava que sea, olvídese. Y le voy a pedir que recuerde en todo su trayecto de vida las otras dificultades que antes ha tenido. Cuando era joven, cuando se casó, recién casó, cuando tuvo, yo qué sé, porque no creo que esta sea la primera dificultad en su vida. Entonces le invito a que recuerde atrás. Y ahora recordando atrás, ¿ya la recordó? ¿La recordaron? ¿Sí? Listo. Ahora vuelva aquí a este presente sin pensar en la que tienen ahora. Ya volvieron al presente. Ahora en este presente yo les digo lo siguiente. Yo los veo aquí sentados y los veo bien. Yo los veo aquí sentados y veo que eso que pasó atrás ya no existe. Porque ya pasó. ¿Y lo pasaron cómo? No sé, pero lo pasaron y aquí están. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ahora les digo, ¿ustedes creen que pasaron algo que atrás vivieron y aquí están sentados? Esa dificultad que ahora tienen no la van a pasar. Entonces, cuando yo entiendo esto y lo recuerdo, tengo paciencia. ¿Paciencia por qué? Porque debo saber esperar hasta que pase el trance. ¿Entendieron? Por eso Pablo da este consejo y hoy lo recibimos. Tengan paciencia en las dificultades. Y quinto, sigan orando. Sigan orando. Y qué culminación de consejo
Porque en la oración es donde usted y yo entendemos lo que está pasando. Hermanos, de verdad, cuando usted se mete en oración, Dios comienza a revelarle qué es lo que está pasando en su vida. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Cuando usted se mete en oración, Dios comienza a revelar más de su palabra en su vida, a darle más conocimiento para que se siga alegrando más en la esperanza. Cuando usted pasa más tiempo en oración, usted tiene más intimidad con el dueño de todo, el Dios Todopoderoso, y puede tener más seguridad de lo que es la vida en Cristo. Cuando usted pasa más tiempo en oración, hermanos, usted estará más alejado de todo lo que se llama mundo. Póngase de pie. Cinco consejos prácticos que el apóstol Pablo le dio a la iglesia allá en Roma, y que hoy de estos dos versículos podemos extraer estos consejos para la iglesia hoy en día, la iglesia bíblica, fundamento apostólico, consejos de un apóstol para la vida cristiana. Y dije yo, unos consejos que nos ayudarían a vivir una vida cristiana en éxito. ¿Por qué? Porque mire cómo empezó: nunca perezosos, trabajemos con esmero. Y mire cómo terminó: no dejen de orar, sigan orando. Si alguien ha descuidado su vida devocional, su vida de oración, vea, no espere una reprensión de Dios, de verdad. Y cuando lo digo de esta manera es, recuerde que el Señor a quien ama, corrige. Y usted no espere un juetazo. Dios sí que sabe corregirnos de muchas maneras. Dios sí que sabe hacernos humillar, hermanos, de unas maneras que nosotros ni entendemos. Porque lastimosamente cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida, es cuando ahí sí queremos buscar el rostro y la comunión con Dios, cuando Dios no quiere de esa manera. No esperemos a que Dios toque algo de nuestra vida para ahí sí decir: Señor, te necesito, porque nos sentimos tan tranquilos. Y por esa falta de comunión que a veces hay en la vida del cristiano, es que viene muchas veces la pereza, porque al no haber comunión no sabe lo que su papá quiere que haga, no sabe lo que su Señor le manda hacer. Y cuando escucha algo le da pereza. ¡Qué pereza! Otra vez con eso en la iglesia. No, hay que estar más en comunión y no ser perezosos, más bien trabajar con mucho esmero. Hay que servirle al Señor con entusiasmo. Debemos alegrarnos todos los días por aquella esperanza gloriosa que tenemos segura en Cristo. Tengamos paciencia en las dificultades y no dejemos de orar. Y no dejemos de orar. No dejemos de orar. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por la instrucción. Quita la pereza, quita el desánimo, Señor, de la vida del creyente. Pon en nosotros diligencia para el trabajo dentro de tu obra, para el trabajo en tu iglesia. Ayúdanos a quitar la excusa, porque somos expertos, Señor, excusándonos. No puedo por esto, no puedo por aquello, no voy por esto, no voy por aquello. Ayúdanos a entender que en tu iglesia hay trabajo para hacer. Ayúdanos a poner como prioridad tu obra. Si a veces nos esmeramos en el trabajo secular, no fallamos en nuestro empleo, llegamos a hora puntual a nuestro trabajo. Enfermos, vamos a trabajar porque el jefe está esperando el trabajador, porque nos bajan la nómina y allá vamos enfermos a trabajar.
¿Cómo no hacer lo mejor para Dios? ¿Cómo no trabajar con más esmero para el Señor? Y alegrémonos siempre. Camine todos los días, hermano y hermana, pensando en la esperanza bienaventurada de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en las nubes. Camine pensando que esta esperanza es segura. Y cuando le llegue la dificultad, tenga paciencia. Hermano, hermana, cuando le llegue la dificultad, tenga paciencia. Y si estás en dificultad en este momento, ten paciencia. Eso no va a ser para siempre. La Biblia dice que el Señor no nos dejará que estemos en un momento de apretón tan fuerte como que no haya haber una salida. No, el Señor siempre muestra la salida, la puerta de salida. Él no nos va a dejar tentar por el tentador y nunca nos va a probar Él más de lo que usted y yo podamos resistir. Él sabe hasta dónde resistimos. Pero alabe al Señor y dele gloria a Dios cuando se hallen diversas pruebas. ¿Sabe por qué? Porque Dios a los suyos los prueba. Y cada que salimos de una prueba, salimos más fuertes. Y cuando veas al tentador llegar a tu vida, repréndele y huye en el nombre de Jesús. Y sigamos orando como iglesia. Aleluya.